¿Qué tal, mis queridos amigos? Nuevamente aquí en su espacio, la ley por encima de todo. Nos auspicia, en este caso, consultores jurídicos forenses y asociados. Para empezar el día de hoy, tenemos en nuestro equipo técnico a nuestro querido amigo, el doctor Jorge Enrique Chipana. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias, Lito, por darme el pase. La verdad, muy contento de estar en un episodio más de estas tertulias interesantes y relevantes con la cuestión del día a día, vinculados al derecho, a la cuestión policíaca. Y bueno, esperamos llevarlo adelante todo bien. Y inmediatamente le pasamos un centro a nuestro querido amigo, el magíster Alex Orellana Ríos. Gracias, Lito, de verdad. Muy contento de estar nuevamente el día de hoy con esta invitación. Ha habido mucha expectativa en la primera grabación y sin duda pues hay muchos comentarios también que ya vamos a responder. Muy bien, entonces de taquito nos vamos con nuestro querido amigo, el magíster Gerardo Luyo. Muchas gracias, Lito, por la presentación. Estamos ávidos de poder tratar este tema tan controversial el día de hoy, llamado la flagrancia delictiva y todas aquellas controversias que existen alrededor de este tema. Bueno, muy buenas noches, mis queridos amigos. Ya me conocen, con ustedes el doctor Ismael Eduardo Arroyo Roca. Y para mí es un placer y un honor eh, muy gratificante tener con nosotros en la mesa como invitado de honor al doctor Yuri Toscano Villafane, un amigo de la casa, un amigo entrañable, colega y amigo, de quien siempre hemos buenas tertulias jurídicas. Con ustedes, Yuri. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches con todos. Un honor estar aquí en el primer podcast del derecho policial. De verdad es histórico y va a ser muy resaltante. Toda la comunidad policial está esperando el conversatorio que tengo o que vamos a tener con grandes profesionales como es el doctor Enrique Chipana, como es el doctor Alex, el doctor Gerardo Echajaya también. Y bueno, vamos a de repente dialogar y que sea bastante práctico y que sea de bastante utilidad para la comunidad jurídica y para la comunidad policial en este tema que es la detención policial en flagrante delito. Muchas gracias, Yuri. Y te hemos convocado porque conocemos tu expertise y la experiencia que tienes en las diferentes docencias y tratativas que tienes en la licitación y en el litigio que tienes para el tema de la flagrancia delictiva. Y eso es uno de los casos que nos compete el día de hoy. Hemos tenido una intervención excelente por parte de nuestros amigos de la División de Robos de la DIRINCRI, así como de personal del SWAT, esta unidad de élite que está entrenada para realizar acciones tácticas urbanas. eh, a través de una información que estaba desarrollando el órgano de inteligencia, la agencia de inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal, ha podido dar con estos delincuentes, presuntos delincuentes, que han desarrollado esta actividad de disparar contra los efectivos policiales. Eso se ha dado una flagrancia delictiva, pero es muy importante que nuestros amigos conozcan que dónde está involucrado más allá de nuestros amigos de la comunidad policial, la comunidad jurídica, que seguramente conocen muy bien de qué estamos hablando con relación a la flagrancia, pero la ciudadanía debe conocerlo también, con relación a este tema de la flagrancia que está en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Habla de la flagrancia estricta, la cuasi flagrancia y la flagrancia presunta. Eh, Esto que conlleva, Yuri, que la acción propiamente de la intervención que ha pasado anoche en la vía expresa se ha dado como una flagrancia o qué tipo de flagrancia se ha sucedido. Muy bien, miren, nosotros tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Que el efectivo policial de a pie muchas veces no podemos confundirlo con tanta doctrina porque si hablamos, por ejemplo, de inmediatez temporal, inmediatez personal que desarrolla el Tribunal Constitucional, entre nosotros podemos debatir ampliamente ese tema. Si hablamos de flagrancia, cuasi flagrancia, flagrancia presunta también, pero pisando tierra, yo pienso que la realidad de un efectivo policial es la siguiente. Conoce técnicamente cuándo es flagrancia, en qué supuestos de flagrancia nos encontramos, que desarrolla el artículo 259 concordante con la Constitución 224F. Entonces, yo siempre he tratado de llegar al suboficial de tercera de un día de servicio, al alférez de un día de servicio y también para poder llegar así al general que tenga la mayor antigüedad o grado.
El artículo 259 señala 4 supuestos de flagrancia. Primer supuesto, segundo supuesto, tercer supuesto y cuarto supuesto. Eso lo hago en son de broma y realmente en todas las ponencias, en todos los cursos, como que ya no solamente los policías, sino los estudiantes de Derecho, sí, había 4 supuestos, porque nosotros vemos en el artículo 259 4 supuestos. Entonces, aterrizamos. ¿Hubo una buena intervención de la policía? Claro que sí. Muchos policías pueden utilizar muy bien sus armas, pueden abatir. Ahora el término abatir ya se contempla ya el 1186, el decreto legislativo 1186, su reglamento, término que no existía hasta anterior de la modificatoria. Ha existido 2 delincuentes abatidos. Estos delincuentes o presuntos delincuentes han tenido la osadía de enfrentar, ¿no?, de atacar a los efectivos policiales. Y lógico, vamos a desarrollar que el policía, para empezar, puede detener en flagrante delito, no en flagrante falta. No puede existir la detención por casos de falta. Arrancamos de ahí. La Constitución es bastante clara. Arrancamos 259. La Constitución nos dice, el artículo 224F de la Constitución, la policía detiene en flagrante delito, no en flagrante falta. Si vamos a desarrollar ya un poco y vamos a detallar de qué se trata de la flagrancia, nos vamos al 259. Si queremos aún más detalle, nos vamos a protocolos, más doctrina, jurisprudencia, pero vamos al 259. El primer supuesto es con las manos en la masa, el segundo supuesto acaba de cometer el delito, ha huido, el tercer y cuarto supuesto en el periodo de 24 horas se puede detener, ya no con las manos en la masa, sino con las masas en la mano. Es decir, no, el policía no le consta directamente. En este caso, ¿qué ha pasado? Los policías efectivamente han estado, por la información que tengo, han estado han estado patrullando, han estado haciendo labores de inteligencia, etcétera. Y lógicamente esos delincuentes que acababan de cometer un delito, al verse ya lógicamente perdidos porque ya los policías los iban a detener, han utilizado armas de fuego para que puedan atacar a los policías. ¿Hay flagrancia? Claro que sí. Desde el momento que atacan a la policía, estaríamos hablando no necesariamente de un robo, sino de un delito contra la vida, el cuerpo, la salud, lesiones, tenencia ilegal, donde le consta directamente al policía. Entonces, este policía advirtió directamente de la flagrancia y es por eso que hace uso letal de la fuerza. Entonces, nos encontraríamos en el primer supuesto de flagrancia si es que estos han atacado a los policías. Porque si los policías, como dijo el coronel Montúfar, me parece que es el jefe de robos, ellos han tenido la intención de detener, ¿sabe qué, señores? O sus documentos, pero ya ellos empiezan a atacar y ahí hay una flagrancia. Entonces estamos en el primer supuesto de flagrancia. ¿Tenían que haber detenido a los policías? Sí. Ellos se negaron a la detención efectivamente, entonces han tenido que hacer uso de su arma de fuego. Entonces, de repente, para un tema de mejor entendimiento, 4 supuestos de flagrancia. Primer supuesto, segundo supuesto, tercer supuesto y cuarto supuesto. Cuando a un policía le preguntas por qué has detenido, no solamente para que el policía pueda decir, no, yo detuve en flagrancia. Oye, pero ¿qué tipo de flagrancia? Flagrancia propiamente dicha, cuasiflagrancia, flagrancia presunta, no. Hay que decirle primer supuesto de flagrancia, segundo supuesto de flagrancia, tercero o cuarto supuesto de flagrancia. Entonces, en este caso, para mí, ha existido un primer supuesto de flagrancia que lógicamente el policía tiene que realizar ciertas actuaciones, ciertas actas, no partes, no otros documentos, necesariamente actas que acrediten la actividad, el accionar de la policía en este evento delictivo. Entonces, ahí el policía va a tener que realizar su acta de intervención, el acta de registro personal, el acta de registro vehicular y todas las actas que lógicamente van a respaldar independientemente a cada acta y también el propio acta de intervención policial que vamos a de repente poder detallar más adelante. Muchas gracias, doctor. Con usted, el doctor Enrique Chipana. Gracias. En esa línea, obviamente teniendo mayor información de la cuestión, podríamos ver en qué presupuesto de flagrancia estaría. A mí me indicaría que podría, si desarrollo la hipótesis de una flagrancia presunta al conocimiento de una noticia de carácter criminal y al tener que lo cual amerita una necesidad urgente de intervención y tengo la percepción directa que corrobora ese dato que estoy recibiendo y se produce este intercambio de fuego, indudablemente que hay una cuestión de flagrancia, ¿no?
y eso le demostrarán pues las actas que se vayan a practicar. Pero una cuestión que ha tocado y me parece que podríamos tocarlo de alguna forma es si la temática de penal es bipartita o tripartita. O sea, lo mencionó el doctor, delitos, no las faltas y las contravenciones, si es tripartita. Y apreciaría que esa parte está olvidada. Las faltas y las contravenciones están olvidadas. Y necesitan actuar del poder de policía a través de la policía. Ahora, las restricciones, pues, también no están desarrolladas, porque en este caso estamos hablando del 224F respecto al 259 del Código Procesal Penal, pero olvidamos el 224B, que es otra cuestión también, ¿verdad? Porque el problema la tiene el funcionario policía. ¿Por qué? Porque él es el que va a atender las cuestiones estas que reclama la ciudadanía. Y más aún si lo trasladamos a la cuestión del arresto ciudadano, y ahí hay todo un tema, ¿no? Ahora, tengamos presente que falta desarrollar, apreciaría yo, esta cuestión por cuando por primera vez, pues, en el Perú, con la ley 27934, en el artículo 4, dio luz el concepto de flagrancia, ¿no? Por primera vez. Porque antes estábamos guiados por la cuestión de la jurisprudencia del respetar la Tribunal Constitucional, y lo cual es colegiado en varios países, ¿no? Pero ya hay algo más allá, ¿no? Porque si usted le pregunta de repente a un constitucionalista o un hombre más apegado a un cierto tipo de interpretación, le va a decir que el inciso 4 del 259, pues, no es flagrancia, ¿no? Pero bueno, en todo caso, es un tema amplio porque acá está en juego en cuestión la libertad de una persona, es una restricción a la libertad de la persona, lo cual pues, muchas veces es criticado, y la actuación policial de lo que ha ocurrido el día de ayer, pues obviamente, desde mi humilde apreciación, es una necesidad urgente de actuación frente a una información de carácter criminosa, y hay una percepción directa y obviamente tuvo que haber una actuación, y fue positivo por cuanto eso es lo que quiere la ciudadanía, que su policía actúe, que actúe y enfrente esta cuestión, y eso es lo que se ha logrado. Y bueno, saludo esa intervención, y obviamente la cuestión de la flagrancia es de amplio debate y de amplia apreciación. Bien, queríamos escuchar la pregunta con relación al nuestro magíster Alex Orellana. Bien, Yuri, bueno, yo tocando tus palabras, y yo voy a ser muy reflexivo, la verdad. El gran poder que tiene el policía para decidir, tanto en la detención en flagrancia, tanto en el uso de la fuerza. Entonces, hay algo que, bueno, yo lo vengo escuchando hace bastante tiempo, ¿no? Un gran poder acarrea una gran responsabilidad. ¿Cuánto estamos preparados, ¿no? En este caso, los funcionarios públicos que tenemos que ejecutar el poder de policía para una detención en flagrancia, ¿no? Conocemos llanamente cuándo se tiene que detener, cómo se tiene que detener. Entonces, seguramente tú en tu expertise o en ese tiempo que has venido trabajando con efectivos, pues puedes darnos mayor alcance acerca de eso, ¿no? Claro, mire, lo que tenemos, una realidad cruda que tenemos que asumir nosotros también como abogados y como miembros de la policía, es que no todos estamos en la capacidad jurídica de repente de hacer una interpretación amplia de la flagrancia, y se ve reflejado en muchas intervenciones, que eso lo ves en TikTok, lo ves en Facebook, donde un efectivo policial llama telefónicamente a un fiscal y le consulta al fiscal si puede detener o no. Señor fiscal, yo puedo detener, no detengo. Doctor, ¿usted qué piensa si puedo detener? O sea, prácticamente espera la orden o la disposición, ya modificado el término, de un fiscal para que el policía pueda accionar. No, el policía tiene que conocer y tiene que comunicar al fiscal cuando ya ha decidido, como dijo Alex, ¿no? Ese poder que tiene el policía, ya, yo detuve, y tú comunicas al fiscal y le dices, señor fiscal, ya detuve por el segundo supuesto de flagrancia. Acababa de huir, los vecinos les indicaron y yo lo detuve. Reduje a este señor y bueno, no realicé todas las actas que correspondan. Esa es la comunicación que se tiene que dar. Pero ahora, nosotros, y es por eso que, por ejemplo, en TikTok, cuando yo hago un video, llega a 200.000 reproducciones, 300.000 reproducciones, pero que simplemente yo hago una explicación de un acta de intervención. ¿A qué hora va a ser un acta de intervención? ¿Y por qué se viraliza tanto?
porque realmente no podemos exigir en demasía al efectivo policial si no le enseñamos lo básico. Entonces, llama la atención y por eso es que ya en las siguientes reuniones hay que hacer temas más puntuales desde un registro. Si hablamos toda una tarde de un registro, todo el personal policial, créanme, va a estar pegado. Si hablamos de jurisprudencia, se aleja más del 80% de policías y ya prefieren escuchar otra cosa porque ya la jurisprudencia es ya entrar más a fondo en el asunto. Entonces, se da un caso, intervienes, ¿qué actas tienes que hacer? Y esta es, en el caso de la detención, el policía tiene que saber identificar en qué supuesto está, qué actas va a realizar y cómo va a comunicar. Sencillo. Y no tener el temor, porque a veces un efectivo policial no actúa. ¿Por qué? Porque se le viene una presión a veces de algunos malos fiscales, que le van a buscar el punto y coma a su acta de intervención, que le van a cuestionar no solamente el abogado, sino el propio fiscal. Entonces este policía tiene que identificar claramente cuándo puede detener, por qué va a detener y sin ir a muchos tecnicismos, identificar la flagrancia en estos 4 supuestos, ¿no? Mi querido Yuri, escuchándote bajo esa premisa y dando ahorita le doy el pase a Gerardo, quiero también tomar una palabra de Gerardo que lo escuché en el programa anterior. Y viendo el tema que estamos desarrollando sobre el tema de flagrancia, la precalificación que tiene la obligación el policía como funcionario público de realizar en milimétricas segundos que se trata de qué delito se trata. Si es flagrancia estricta, si es cuasi flagrancia, si es flagrancia presunta, qué procedimientos voy a hacer, qué directivas y sobre todo lo que acabas de mencionar, qué tipo de actas voy a desarrollar. Pero lo que sí te quería preguntar, ¿no crees tú que en este espacio que justamente dices que debemos centrarnos en el tema de desarrollo de actas, nos debemos primero concentrar en ello y no en la jurisprudencia, no tanto en la jurisprudencia, sino a lo que nos sostengo, insisto, y voy a defender siempre, es que el perfil de un policía, del primer respondiente, no hablo de un policía especializado, de una unidad élite. Estoy hablando de un señor policía, de un efectivo policial, primer respondiente, que debe conocer e identificar los delitos. Tiene que saber de teoría del caso, tiene que saber de teoría del delito, tiene que conocer sobre procedimientos de investigación mínimos o preliminares, desde la custodia de la escena del crimen, o de la escena del delito o sitio del suceso, como queramos llamarlo. Y eso aplica a que esos conocimientos previos debe tenerlo el primer respondiente para luego plasmarlos en las actas, porque tiene que hacer el acta de registro de acuerdo al 210, al 205, los derechos del imputado, al artículo 71, etcétera, y hacer el acta de intervención que seguramente nos pasaríamos varias horas conversando el desarrollo de actas. ¿A qué cree usted, doctor, que se debe esta falencia, ¿no? Le dejo esa pregunta suelta y le doy el pase a Gerardo. Claro, mire, efectivamente, ¿no? El policía sí o sí tiene conocimiento, el policía desde su etapa de formación, derecho penal, derecho constitucional, derecho procesal, tiene conocimiento desde una escuela de formación. Pero no solamente un policía va a tener 30 años de servicio solamente con una capacitación que ha recibido en la escuela. No va a poder sostener las modificatorias constantes. Hace 4 días se ha modificado el Código Penal y yo llego a una escuela de formación y le digo, ¿sabe que se modificó el Código Penal, no? Hace 4 días y se ha incorporado un nuevo tipo penal. Y bueno, y este tipo de podcast es fundamental porque aquí pues vamos a poner las barbas en remojo, vamos a hacer una crítica muy constructiva. ¿Qué es lo que se necesita? Entonces, el policía, primer respondiente, tiene que aproximarse al delito, como dice Gerardo. Claro que sí. En ningún artículo del Código Procesal Penal, y eso yo siempre pregunto ahí en las ponencias, en el Colegio de Abogados de la ciudad donde me encuentro. A ver, todos los abogados, cojan su Código Procesal Penal. ¿En qué artículo prohíbe al policía que pueda calificar el delito? Y empiezan a buscar su código
Procesal Penal y no encuentra ni un artículo que le restrinja al policía a calificar o a precalificar el delito. Es que no existe. Anterior al 1605 y 04 que se modificó, sí, lógicamente indicaba que para los informes policiales, solo para los informes, el policía tenía que abstenerse en calificar. Solo para los informes, pero para una intervención lógico que el policía detiene en flagrante delito y tiene que conocer qué es el delito. Y al momento que oraliza sus derechos conforme al artículo 71.2 del Código Procesal Penal, en uno de los numerales dice que este señor tiene los derechos de conocer los cargos que se le formulen en su contra. ¿Qué cargos se refiere el Código Procesal Penal? No es el cargo de un kilo de arroz, 2 kilos de azúcar. Estos cargos se refieren a los delitos, al tipo penal por el cual a este señor se le va a restringir. Y se le va a restringir el derecho de la libertad ambulatoria, el libre tránsito, entre otros. Entonces el policía tiene por obligación, eso ya es un tema cerrado, ya no hay por qué discutir con ningún ponente, policía, no policía, si es que el policía tiene que consignar en el acta de lectura de derechos, consignar en el acta de detención por qué presunto delito se está privando de la libertad de una persona, ya no se debería discutir. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal así lo exige. Ahora, el policía tiene que establecer, oye, ¿y qué tal no era robo y era hurto? Se va a caer un caso por lo menos se ha caído, si se ha equivocado el policía en calificar, hasta los propios fiscales, los propios jueces se equivocan en la calificación jurídica y lógicamente pueden recalificar, pueden variar en todo el proceso. Entonces, en una diligencia en una intervención en flagrancia, no se le va a querer pedir la perfección al policía. Lógico que este ciudadano, no solamente por el policía, por la atribución que tiene el policía, sino el ciudadano. Este ciudadano, para que alguien me diga, señor, usted se va y vamos a ir a la comisaría, a una Divincri. El ciudadano no va a decir, oye, pero ¿por qué me estás llevando? No, yo no puedo calificar, vamos y ya después el fiscal te dirá por qué. No, este ciudadano es su derecho. Señor, ¿sabe qué? Usted está involucrado en un presunto delito de tenencia ilegal, de conducción en estado de ebriedad. Ah, ya, muy bien. Eso no solamente es la prerrogativa que tiene el policía, sino es el derecho constitucional de un ciudadano. Claro que sí. Claro. Gerardo. En principio, ¿no? Saludamos aquí al doctor Yuri Toscano. Bienvenido, doctor Yuri. Gracias, Gerardo. Interesante el análisis con relación al primer punto, ¿no? El tema de qué tipo de flagrancia, ¿no? Encontramos en la intervención suscitada, pues, hace poco con relación al enfrentamiento armado que se ha suscitado. Estoy de acuerdo, efectivamente, ¿no? Estamos en el primer supuesto de flagrancia cuando del enfrentamiento propiamente hablamos. Como primer punto. Como segundo punto de análisis de mi parte, en realidad me parece interesante lo que precisa Yuri Toscano, ¿no? Él sostiene de que el 80% de la policía debe ser perfeccionada en temas de flagrancia, en temas de registros. Me parece interesante. Ahora, hay ciertos detalles que no, lamentablemente, sobre la flagrancia que no están desarrollados, ¿no? Por eso que justamente eso quería comentarle, ver su opinión. Sobre el tema de la flagrancia por sindicación, por ejemplo. Ese es un problema. Pero ese es un problema. Ahí va a haber debate. Ese Gerardo. es un problema que la jurisprudencia nos lo ha puesto encima. Porque la ley es clara. Es que eso está en el tercero, pues en la Así es. flagrancia presunta. La ley, diferido así es, virtual. claro. Y esas son dos características que Así están es. en dificultad, ¿no? Claro, o sea, si uno lee la ley de manera literal, ¿no? Como dice Yuri, ¿no? Supuesto 1, 2, 3, 4. Si leo el 3, leo la primera parte del párrafo, dice, tú detienes por sindicación cuando existe un testigo presencial o directo, ocular, o un agraviado, ¿no? Y ya. Y es encontrado dentro de las 24 horas. Eso dice la ley. Pero cuando vamos a la jurisprudencia, ¿no? Una resolución que resuelve un caso de habeas corpus, te exige, no, tienes que corroborar el dicho. Y adicionalmente a ello te dice, el delito debió haberse cometido instantes antes. O sea, no 24 horas, dice instantes antes. O sea, la ley dice 24 horas, la ley dice, le da la validez, le da la facultad, le da la atribución del ciudadano de sindicar a su presunto autor del delito en su contra, en contra de un policía, y le da esa facultad al ciudadano.
Y si miente, para eso ha creado la ley el delito de denuncia calumniosa, pero la jurisprudencia le dice, no, tu palabra no vale, tienes que corroborar las indicaciones. Ya. Ese es un gran problema, tiene la ley y la jurisprudencia. La jurisprudencia puede contravenir lo que dice la ley. La jurisprudencia puede crear, digamos, un mandamiento que no es en la ley. Entonces, eso creo que tendríamos que desarrollarlo. En algún momento, tal vez, en la Corte Suprema se emita un acuerdo plenario, ¿no? Yo sé que de por medio están los derechos humanos, que la persona no puede ser, digamos, detenida por el solo dicho de una persona. Y si está mintiendo, ¿no? La clásica. ¿Y qué pasa si miente y el policía detuvo, el policía incurre en abuso? Entonces, en esa delgada línea entre el abuso de autoridad y la omisión de funciones se encuentra el policía en estos problemas que trae consigo la jurisprudencia que contraviene la ley. Y esto genera confusión y genera que el efectivo policial tema aplicar la ley. Lo mismo pasa con el allanamiento en flagrancia. Es claro lo que dice Yuri, yo estoy totalmente de acuerdo con él. La Constitución dice allana en flagrancia. Artículo 2, numeral 9. El Código Procesal Penal te regula 4 supuestos de flagrancia. Entonces el policía podría ganar en los 4, pero viene la jurisprudencia y dice no, solamente en flagrancia estricta y cuasi flagrancia. El policía nuevamente está, oye, ¿a quién le hago caso? Pues? ¿A la ley o a la jurisprudencia? Entonces, eso es algo que yo considero, más allá del tema de debate, eso es algo que está ahí palpable. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? ¿Qué recomendarle a los efectivos policiales? ¿No? Hay una postura que dice, no, cuando son delitos clandestinos, sí se debe, digamos, detener por la flagrancia, por su indicación. Y cuando no, no. Ya, pero la regla procesal se aplica o no se aplica, no para ciertos casos. Entonces, ahí creo que hay trabajo que hacer para delimitar ese problema, ¿no? Eso es básicamente mi participación. ¿Qué opinará nuestro invitado en ese sentido? Claro que sí, miren, una de las preguntas, bueno, que todo policía de a pie se hace es, ¿yo puedo detener por sindicación, sí o no, no? Y ahí, pues, solamente, sí, muy lejos en esta honorable mesa, pues vamos a encontrar puntos de vista totalmente opuestos, ¿no? Porque de repente para algunos puede ser que sí o que no, pero particularmente mi respuesta sería sí y no. Oye, ¿cómo es? Tú tienes que decirme si se puede o no se puede detener. 50-50. Claro, o sea, es como yo les pongo un ejemplo, para los que me dicen que sí se puede detener en flagrancia, así a rajatabla, ¿no? Estás patrullando, ¿no? Con tu operador o a pie, y viene un señor y te dice, oye, mira, ese señor yo le he visto que tiene una granada, ha guardado en su mochila una granada, tipo piña, y te da las características. ¿Puedes intervenir? Sí. La intervención no es un sinónimo de detención, la intervención es la actuación nada más, la acción. La detención es la situación jurídica que decide el policía, pero la intervención no es un sinónimo de detención. Uno puede intervenir para auxiliar a una persona, para rescatar a una persona. Entonces el policía va, a mérito de ya de esa noticia criminal, te faculta al policía a intervenir, a pedirle su DNI, a hacerle un registro vehicular, a hacerle un registro personal porque te pide una razón fundada. ¿Cuál es la razón fundada que se tiene que consignar previo a que haga su registro personal este policía? Que coloque que la señora tal o el señor tal refirió y se indicó que tenía una granada tipo piña. Hasta ahí muy bien. ¿Por qué? Porque si te denuncian por abuso de autoridad, por haberle hecho un registro y no le encontraste nada, tu razón fundada es la identificación del recurrente. Si haces un allanamiento, si haces una intervención, hasta ahí no hay problema. Pero para cruzar la línea y privarle la libertad a una persona, tiene que corroborar el policía y después del registro un resultado positivo. Es decir, sí se le encontró, pero ya, vamos. Los policías van. Sí, señora, ¿qué ha pasado? Ese señor tiene una granada. 2 granadas tipo piña. Vas, le revisas su mochila y efectivamente te encuentras 2 piñas, pero las frutas. Encuentras 2 frutas y entonces dices, señor, pero mire, no hay nada. No, 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 no. Oye, verifica el tercer supuesto, el 259. ¿Ah? Tú tienes la obligación de detenerlo porque yo lo estoy sindicando. No, pero está bien, ya he actuado, he hecho el registro. ¿Le podría detener en este caso? Claro que no, pues no, porque está yendo a verificar y no hay absolutamente nada. Lo mismo ocurriría si te dice, oye, está en estado de ebriedad ese señor. Vas y está ecuánime, lúcido.
Entonces, no podrías intervenir, sí, pero no detener. Pero cuando sí podías detener, tiene que ver esta sumatoria de la sindicación más algo más, un puntito más, alguito más, un punto más que te sostenga tu acta, como dijo el doctor Enríquez. Esta acta de intervención tiene que ser una mini sentencia, donde tú tienes que motivarla, justificar para que puedas privar la libertad de una persona, no amplia, sino fáctica. Entonces, este policía va y dice, ya, muy bien, ¿qué ha pasado? Por sindicación puedo intervenir, pero para detener, lo voy a pensar. Otro elemento más. Imagínese, el señor me agredió, como dice la guía de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar. ¿Puedes detener por una sindicación? Sí, sin reconocimiento médico. La señora dice, sí, me ha agredido, ves, y tiene lesiones visibles. Es la sindicación más algo más. Las lesiones que tú observas. Señor, me ha agredido, ha hecho escándalo en mi casa. Sí, mire, señor, acá está toda reventada la luna. La sindicación más esta verificación de que ha reventado la luna, los daños. Algo más, para los delitos clandestinos, para esos delitos que lógicamente se hace en un lugar no público, es en ese momento sí que la Corte Suprema ha establecido que sí se podía detener en flagrante delito y el policía, en ese caso, solo por esa sindicación, se podía arriesgarse en detener por la sindicación o el solo dicho. Porque yo le tengo cólera a tal persona y puedo echarle la culpa de un delito contra el patrimonio, otro delito. Pero cuando se trata ya de delitos contra la integridad sexual, como delitos clandestinos, ahí sí el policía se la tiene que jugar. Yo quisiera agregarle algo, doctor, y tomando las palabras nuevamente de nuestro amigo Gerardo sobre su teoría del iceberg, de los visibles y los visibles y no visibles, ¿no? O los que están sumergidos, ¿no? Sobre ello, yo comparto con relación a los hechos flagrantes y los hechos no flagrantes, ¿no? Pero dejando eso para que Gerardo pueda de repente darle más énfasis a ese concepto, me gustaría hacer dos en uno, ¿no? Escucharlo a usted con relación al tipo de problema que he observado yo de la intervención, más allá de un tipo de problema, sino una casuística para poder analizar y escuchar también a nuestro experto en el uso de la fuerza, que es Alex Orellana. Es un hombre certificado internacionalmente. Eh, Observamos que estas personas, estos presuntos delincuentes, usaron sus armas de fuego contra funcionarios públicos policiales para evitar su captura. Producto de ello, ya sabemos que hay 2 fallecidos y uno está detenido en los calabozos de la IRINCRI. Eh, hay que esperar una proporcionalidad si un delincuente me hace 2 disparos y el policía solamente también puede hacer 2 disparos, o es que el policía puede usar su fusil contra una pistola. ¿Eso es debatible? ¿No es debatible? ¿Es el uso de la fuerza desde la verbalización hasta el uso letal? Porque tenemos una norma ya con relación al uso de la fuerza. Me gustaría escucharlo de repente a Alex para plantearle ese tema a usted, doctor. Bueno, yo sí estoy muy de acuerdo con lo que ha sucedido el día de ayer. De hecho, pues el uso adecuado de la fuerza que ha tenido el personal, no solamente de la división de robos, sino también el personal especializado del SWAT, y se han cumplido los principios del uso de la fuerza. Nosotros, a diferencia de repente otros países, tenemos una normatividad, tenemos una ley del uso de la fuerza, y eso es bastante aceptable, bastante seguramente pues de sentir orgullo por parte de los que han podido trabajar en la legislación de la ley. De hecho, pues, se ha cumplido el principio de legalidad, de necesidad y de proporcionalidad. Es por ello que los policías han hecho uso de la fuerza letal, en este caso, pues, ante evidentemente el uso de arma de fuego que han tenido estas personas y de poder neutralizar esa amenaza. Sin duda hay que tomar en cuenta, pues, en este caso, el nivel de peligrosidad, la racionalidad, pero yo siempre voy a estar de acuerdo y seguramente, pues, muchos de ustedes aquí en la mesa pueden estar también, pues, de acuerdo conmigo, en que más allá de las armas, más allá de, en este caso, los hechos que se hayan dado en el momento, va a ser otra vez que vamos a llegar al mismo punto. La decisión que va a tener que tomar el funcionario. En este caso, pues,
la preparación psicológica, los efectos condicionados que le van a permitir a este efectivo policial tomar una decisión. En este caso, vamos a poner, y lo hablábamos fuera de cámaras, tantas cosas que tiene el policía en la cabeza, tanta norma, tantas leyes, tantos, pues, digamos, doctrina, jurisprudencia, todo, y en ese momento tiene que tomar una decisión, seguramente para salvaguardar su vida, como lo han hecho el día de ayer. Y es ahí cuando nosotros, pues, vamos a poder ver el profesionalismo, la funcionabilidad y el dinamismo con la que ha actuado el funcionario policial. Seguramente, Yuri, también tienes, pues, tu Claro. punto de vista. Doctor, si me permite, agregando lo que menciona nuestro amigo Magíster Alex Orellana, es por algo muy sencillo. Los medios de comunicación hoy día han sacado una encuesta. La encuesta decía, ¿respaldas la intervención policial contra los delincuentes en la vía expresa? ¿Y usted qué cree, doctor? 97% dice que sí y 3% dice que no. O sea, lo muestro. 97% dice que sí y 3% dice que no. ¿Por qué? Porque ha sido hasta, hasta el más recalcitrante opina que está, los opinólogos opinan que están cansados, la ciudadanía está cansada, quiere que la fuerza y su policía realice este tipo de acciones y está en ese trabajo, está desarrollando esa labor. Pero siempre existen también gente que no le gusta el trabajo o de repente son gente crítica o no, o de repente nunca le ha pasado nada, ¿no? Como este señor que sale en una red social, le dice policías de civil y seguridad de Estado acomodando la escena de crimen en vía expresa. Un hecho flagrante, doctor, y lo muestro a la cámara. Seguramente en redes sociales podrán observar, ver, y dicen algunos también que es un operativo Armani, que, bueno, que no tiene nada de Armani, más bien al contrario, hay policías heridos, ¿no? Un valeroso coronel, Juan Carlos Montúfar Lezama, que está liderando ahorita la división de robos, nuestros colegas, el señor Poma, el otro señor, dos señores más, dos oficiales más que se han entregado a la intervención por personas que no conocen porque ellos van luchando contra la inseguridad. Entonces, bajo ese criterio, doctor, bajo lo que dice la premisa que dice Alex, ¿qué usted opina al respecto? Claro, lo que sucede es que dice que cuando clama el dolor, la zozobra, el peligro, todas las personas se acuerdan de Dios y de su policía. Y cuando termina la zozobra, el caos, el peligro, todos dan la espalda y se olvidan de su policía y de Dios. Entonces eso es lo que siempre ocurre, ¿no? Por ejemplo, el rescate en la Embajada de Japón, pues hubo la intervención también, por ejemplo, con la operación Chavín de Huántar, hubo un enfrentamiento, murieron los senderistas, perdón, en ese caso los emerretistas, y bueno, ¿no? Pasaron los años, en ese momento, bravo, felicitaciones, ascenso, fiesta, reconocimientos, y entra otro gobierno y otra ideología y terminan persiguiendo a estos militares, a estos policías que en ese momento han sido felicitados. Y ha ocurrido siempre, ¿no? ¿Cuántos policías, pues lamentablemente han sido procesados, sentenciados, han tenido que ir 3, 4, 5, 6 años por haber abatido a un delincuente, procesos, ganando, estando inestable emocional, psicológicamente, económicamente? Y pues en este caso, yo pienso que ha habido un uso proporcional de la fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente estos delincuentes han tenido armas, no necesariamente el decreto legislativo 1186, el manual de derechos humanos aplicados a la función policial, el reglamento del 1186, no necesariamente te dice que tienes que tener un arma del mismo calibre. Es más, con la última modificatoria, el policía, si ya tiene la sospecha suficiente de que corre en riesgo la vida de un tercero o de él, así sea una réplica del arma, así el arma esté inoperativa, así sea cualquier otra arma que ponga en riesgo, imagínate un machete, ¿no? Vimos hace unos meses un señor con un machete y un policía que pensaba 2 veces en disparar y finalmente utilizó el arma. Ahora con esta modificatoria, que imagínense que muchas personas han estado en contra, ya se les respalda al policía, se le está dando ese respaldo. ¿Por qué? Porque
cuando un policía va a un delincuente, en este caso, por ejemplo, hemos visto como 30 impactos en la camioneta, para otros va a ser desproporcional, pobrecitos, pero cuando uno está en el momento, como dijo el coronel, tal es la adrenalina, la intervención, las milésimas de segundo, que no ni siquiera sientes el impacto del arma de fuego. El coronel estaba normal y luego se dio cuenta que empezó a sangrar. Son milésimas de segundo que uno no va a elegir si le dispara en la cabeza o en la pierna, porque lo primero que va a preguntar la fiscalía, pero ¿por qué no le disparaste en la pierna? ¿Por qué necesariamente fue en la cabeza? O de repente, ¿por qué no agotaste otros medios? ¿No? Porque no hay policías muertos, dijo alguien, ¿no? En su momento. Claro, entonces, lamentablemente, pues, ¿por qué no murió ningún policía? O sea, han muerto 2 delincuentes, ¿y por qué no ha muerto un policía? ¿Y por qué se ha salvado él? ¿Por qué lo han dejado vivo? O sea, se teje una expectativa cuando la realidad en milésimas de segundos, este policía, cuando sale a patrullar, sale a trabajar, en su cabeza no está en matar a una persona. O sea, él lo que menos quiere este policía es que exista un enfrentamiento. Y lamentablemente se da esta situación y ahora pues ya existe ya jurisprudencia, gracias a Dios, varias sentencias de Luis Miranda, del suboficial García, en Chiclayo, varias sentencias que han hecho una buena interpretación los jueces. Y dicen, ya, el disparo al aire de un efectivo policial que no está contemplado en el decreto legislativo 1186, el reglamento, no está esto de que nosotros creíamos, ¿no? 2 disparos al aire y recién el tercero le das al cuerpo, no existe. Pero la interpretación que ha hecho la juez, por ejemplo, en el caso de Elvis Miranda, dice, si Elvis Miranda ha hecho un disparo al aire, ya también era un elemento disuasivo. Entonces el presunto delincuente que tenía una formación militar sabe que es un disparo al aire y pese a eso ha continuado en el ataque. Oye, pero no encontraste el arma en la intervención de Elvis Miranda. El hecho que no se encuentre el arma no quiere decir que porque los demás huyeron, los demás secuaces huyeron. Los testigos, él mismo, las actas, los peritajes hacen ver, la absorción atómica, el señor hace ver que él sí efectivamente tenía un arma. Que no se haya encontrado en la escena no quiere decir que no ha existido un arma. Entonces ese tipo de interpretación sana, yo pienso que le hace muy bien al Estado de Derecho. Entonces, si un delincuente, antes era ojo cerrado, tú te enfrentabas a un policía, era un orificio de entrada, salida, perforante, penetrante contra un delincuente y era por la espalda, ¿qué decían? Ah, no, cuando estaba huyendo, el policía le disparó y lo mató. Pero no, pues, ¿no? El delincuente, ya sabemos, ¿no? Cuando dispara, y van a verlo en este video también, corre y apunta y dispara al policía. Y es por eso que mientras huye, sigue en ataque. Es un ataque real, concomitante. Entonces, yo pienso que estas modificatorias, que muchos han estado en contra, están dando resultados. Y me parece que es la ley de protección policial, entre otras normativas, dan este respaldo al policía, que ya no va a salir un policía temeroso. Ahora, lo que va a faltar, ya tienen las normas. ¿Qué actas hacer? ¿Cómo empezar? ¿Qué actas hacer cuando un policía abate a un delincuente? ¿Con qué inicio? ¿Quién tiene que hacer el acta de intervención? ¿El policía que ha abatido al delincuente? ¿O tiene que venir otro más antiguo o el de apoyo, el de radiopatrulla? Ese es otro de los puntos también que de repente poder analizarlos, ¿no? Muchas gracias, doctor Yuri. Damos el pase al doctor Enrique Chepana. Bueno, me ratifico en lo que he referido, que apreciaría que hay una buena actuación policial, ¿no? Ya no hay pues la cuestión de igualdad de armas, ¿no? Hay una actuación de defensa de la vía propia, defensa de los ciudadanos que transitaban por la zona, y obviamente había información pues que de carácter delictual y por eso se ha actuado, ¿no? Imagínense si nos viene actuado, ¿no? Porque el policía está en esa línea, ¿no? Tiene que actuar. Ahora, pero tomando un vocablo que ha mencionado Carlos Torres, la cuestión de la sospecha. También la cuestión de la sospecha también es un tema bien altamente, está vinculado a la cuestión de flagrancia, ¿no? Mucho se critica al funcionario policíaco por la sospecha. Se dice, y hay varias posiciones, dice que no se puede atar por sospecha. Pero existen los niveles de sospecha. Ahora, yo siempre digo, ¿será la sospecha simple la que está en el acuerdo plenario?
determinada táctica o es otro tipo de sospecha. Ahora, ¿el policía actúa frente a cuestiones de sospecha? Sí, pues, ¿no? Porque si estaríamos, pues, en países de primer mundo, que todo es paz y tranquilidad, paz y amor, entonces todo está tranquilo, todo es pacífico, pero nadie sospecha de nadie, pero todo está perfecto. Pero en la realidad peruana, el funcionario policíaco actúa por sospecha, pues, sospecha. El tema está que esa sospecha está vinculada a una cuestión criminosa, a desarrollar la sospecha y no solamente quedarse en la mención de la mención de que esto es por sospecha, ¿no? Y quizás por eso ahí se han mencionado muchas cuestiones, pero hay una posición de Trujillo, ¿no? Que muy respetable dice, ¿no? Ya a nivel jurisdiccional, ¿no? Dice, ¿cómo nosotros vamos a formar posición si yo no he estado en el lugar? En determinado momento a tal hora. Yo no intervine. ¿Cuál fue esas cuestiones de sospecha que el funcionario policial actuó? O sea, y por eso cuando lo llaman al funcionario policíaco respecto al acta que ha formulado, se saluda que esté desarrollado el hecho. Se saluda que está desarrollado el hecho. Esté bien desarrollado. Y en base a eso, Daniela Bazar le va a apoyar a la teoría del caso fiscal y va a sostener ese hecho que ha actuado, ¿no? Entonces, en el Perú, el funcionario policíaco sí actúa por sospecha. Sí actúa por sospecha. No la conjetura, no al dicho, no al chisme, sí por sospecha, vinculado a cuestión de carácter criminoso. El hecho está eslabonado al derecho. El policía actúa así, así está. Y eso es lo que debo tener presente, que nuestra policía tiene que seguir actuando, apegados obviamente al hecho con carácter delictual, y bueno, y no va a haber mayor problema si está bien desarrollado el documento respectivo. Doctor. Sí, ahí va a intervenir. La flagrancia se ve, no se demuestra, dice una frase tan buena. Yo quería que usted de repente nos pueda aunar un poco más una vez que se toma el conocimiento del hecho, vamos a poner ya en la investigación como tal, ¿no? Al momento de realizar las actas, nosotros hemos aprendido en el tiempo, pues, que hay que realizar una línea del tiempo, a partir de eso comenzar a realizar las actas, ponerse de acuerdo con el equipo que trabaja, seguramente, pues, ¿no? Verificando alguna información, horas y cosas que vamos a tomar en cuenta, pero hay mucha controversia también en dónde se realizan las actas, dónde realizó las actas, ¿no? La realizaron in situ, en el lugar, una vez que se dieron los hechos criminales, lo realizaron en la unidad policial. ¿Qué tengo que poner para que eso pueda dar un alcance o que no se tenga la exclusión dentro del proceso? Quisiera que seguramente pues en nuestra comunidad que tenemos y que a bien pues ellos puedan conocer una posición que usted seguramente tiene. Claro, muchas gracias, Alex. Mira, bueno, en principio, respecto a la sospecha que desarrolla el doctor Enríquez, y bueno, está más ampliamente desarrollado en el libro El ABC del funcionario policial, que es autoría de los dos, que es muy recomendable, ilústrese, yo también he leído bastante este libro. Entonces, respecto a la sospecha, hay un desarrollo del Tribunal Constitucional. Si un policía quiere saber sobre control de identidad, registro personal, estas dos diligencias que son diarias, el pan de cada día de un policía, hay una jurisprudencia, hay una resolución del Tribunal Constitucional donde se aboca específicamente estas dos actuaciones y ha hecho un desarrollo tan amplio y tan, para mí, com- es una interpretación completa que te hace pensar muchas cosas y ha hecho un análisis desde la Corte Suprema de Estados Unidos y de Inglaterra incluso, lo que decía, ¿no? El doctor Enrique. Efectivamente, el policía también actúa bajo sospecha, no una corazonada simple ni chismes, sino esa sospecha que la propia Corte Suprema de Estados Unidos dice que el policía, por su experiencia que tiene, incluso tiene que establecer si ha cometido el delito esta persona, está cometiendo un delito o está por cometer un delito. O sea, el policía prácticamente es un brujo. ¿Por qué? Oye, ¿yo cómo sé que va a cometer un delito? Y esta doctrina es muy importante, pues lamentablemente excluyen un acta de registro, toda una intervención donde la policía de carretera se encuentra un revólver, 8 municiones, encuentra el arma estaba operativa, pero no consigna el policía en el acta de registro cuál fue la razón fundada. Es decir,
ya debemos dejar esos clásicos, esas clásicas actas, ¿no? Que por información de inteligencia yo fui a intervenir, que ese tipo de términos ya son desfasados. Esta es la información que tiene que ingresar en el acta, es lo real. La flagrancia se advierte a través de los sentidos y el policía, la flagrancia, ¿qué es la flagrancia? Viene del latino flagrare, ¿no? El fuego está ahí, está ardiendo, flagrare, ¿no? Entonces el policía va y apaga ese fuego. Entonces no es que después cuando ya se apagó el fuego, el policía, la flagrancia en realidad es, está viendo el policía el fuego y el policía va y lo apaga. El policía le consta. Entonces, este efectivo policial tiene que realizar, a ver, el acorde del término de palabras de la Corte Suprema en la casación 2752-2021, la libertad, por ejemplo, te da cuando un policía, entre otras casaciones, cuando un policía puede realizar un acta si hay la obligación de que esta acta se redacte en el lugar de los hechos o en la dependencia policial. Y la Corte Suprema ha hecho un análisis bastante sencillo. Dice, no existe norma en todo el ordenamiento jurídico, y búsquenlo en el Código Procesal Penal, que obligue que el policía pueda hacer un acta en el lugar de los hechos. No, pero a mí me han dicho que el fiscal... No, pero la Corte Suprema dice, no existe, no está disciplinado, ni estaría disciplinado que las actas obligatoriamente tengan que hacerse en el lugar de los hechos. Esto bastará, pero no solamente que el policía pueda poner, algunos policías agarran su acta, ya, voy a hacerlo allá en la Divincre, ya, pero pone por motivos de seguridad. Ese término motivos de seguridad es muy genérico, o sea, tiene que desarrollar por qué de repente atacaban al policía, factores climáticos, geográficos, horarios, desventaja numérica entre los policías y los intervenidos, entre otros. Entonces, tiene que consignar esa información en el acta. Y las actas, cuando uno detiene en flagrancia, ya abate un delincuente, uno no tiene que desesperarse al momento de hacer las actas, ¿no? Y eso vamos a hablar una clase de repente de qué actas, ya aparte de la flagrancia, pero va relacionado, ¿no? Un policía investigador que no sepa de actas no es investigador. Un policía operativo de SWAT que no sabe hacer sus actas policiales no es un SWAT. El policía es completo. El policía tiene que conocer la especialidad que tenga sus actas, porque el mejor detective del mundo sabe que tiene que cumplir las reglas del Código Procesal Penal. Y las reglas del Código Procesal Penal están bien marcadas y definidas, que tiene que redactar actas. Es decir, yo sé que ese señor quitó la vida a alguien. Yo tengo que demostrar que ese señor mató. Pero ¿cómo voy a demostrar que ese señor mató? Con mis actas. Y tengo que hacer muy buenas actas. ¿Son difíciles las actas? No, no hay que complicarnos. Las actas nacen lícitas, nacen válidas las actas, y es la defensa que tiene que demostrar lo contrario, ¿no? A veces van a escuchar TikToks, ¿no? No, que está mal el horario, que no debe ir aquí, que se ha olvidado ponerse no va a firmar, que no ha consignado tal información, por eso se excluye. Yo les preguntaría a esos abogados, ¿cuántas han excluido? ¿Cuántas actas han excluido en tutela de derechos? Realmente son pocas, porque ya la doctrina en la Corte Suprema, cuando llega al Poder Judicial y el juez va a ser el que va a excluir, va a decir, acá hay una presunción de buena fe. Las actas se creen lícitas, ciertas, mientras no se demuestre lo contrario. Usted dice que esto de acá no corresponde al horario, o ¿por qué no lo hicieron en el lugar? Díganos, ¿cuál es el supuesto de invalidez que desarrolla el artículo 121? Y el artículo 121 respecto a la invalidez de las actas es bastante claro, ¿no? Cuando no existe la certeza de que los que hayan participado en la intervención, es decir, no, usted le van a preguntar, usted se equivocó en la hora, se equivocó y utilizó un lapicero azul, no respetó los márgenes, y en el juicio le preguntan, ¿usted participó en esa intervención? Sí. ¿Usted firmó esto? Sí. Acláreme esto. Suficiente. Ya dio este policía su versión de que esta acta es totalmente válida. Con eso no quiere decir que se tenga que hacer cualquier cosa de acta. Este policía ve la flagrancia, advierte la flagrancia, y lo que tiene que hacer es, yo siempre pongo ese ejemplo, ya, abatiste, 1, 2, 3 disparos.
agarro mi agua, me siento en mi comisaría, me siento tranquilo, pongo mi agüita ahí, tomo mi agua y empiezo a redactar tranquilo, tranquilo, porque el horario en que se redacta el acta de intervención no es el horario en que han ocurrido los hechos. El hecho es histórico, es la realidad fáctica. ¿A qué hora empiezas a redactar el documento? No es que el mismo horario que ocurrieron los hechos, no. El artículo 120 es claro, que las actas, el horario de las actas corresponde al lugar, día, hora, año en que hayan sido redactadas, dice el 120.2 del Código Procesal Penal. Entonces este policía abatió a un delincuente, a 2, a 3, a 4. Viene la prensa, 5 abogados, 6 fiscales de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos con 30 fiscales. ¿Por qué lo has matado, pobre delincuente? El policía tranquilo, toma su agüita y empieza a redactar profesionalmente. Eso tendría que ser. Muchas gracias, doctor. Para cerrar nuestro primer bloque, dejamos en la palabra a nuestro querido amigo Gerardo Chajaira. Claro, exacto. Justo eso es lo que comentaba, ¿no? Con el tema de la detención en flagrancia por sindicación. Es muy debatido. Y efectivamente existe una necesidad de desarrollo y que se zanje realmente si es que el policía hace caso a la ley o a la jurisprudencia. Eso todavía no está desarrollado. Eso por un lado. Ahora, en una intervención, por supuesto, ¿no? Si es que un ciudadano se indica, ese señor tiene granadas en su mochila y verificamos, registramos que está justificado por control de identidad y no tiene granadas en piñas y no piñas, entonces ya no procedería a detención, no tanto porque no procede flagrancia por sindicación, sino porque la sindicación no aterriza en un contexto delictual, ¿no? O sea, por eso no habría detención en flagrancia. Pero la pregunta de la detención en flagrancia por sindicación, si procede o no en todos los delitos, yo creo que aterriza siempre, y ahí sí estamos de acuerdo, es que necesita desarrollo. O sea, sí o sí necesita una modificatoria en el artículo 259, inciso 3, considero, porque se contradice con lo que dice la jurisprudencia, Claro, ¿no? ahí, antes de cerrar el bloque, el tercer supuesto de flagrancia lo ha desarrollado la normativa de proceso inmediato. Se ha desarrollado este tercer supuesto y cuando estaríamos ante este tercer supuesto de flagrancia, lo ha desarrollado en esta, en esta actuación policial respecto El protocolo. el protocolo Ujú. del proceso inmediato, lo ha desarrollado sería interesante también ver ese temita después Sí, del bloque. sí, Muchas definitivamente. gracias. Terminando nuestro primer bloque, vamos a pasar a este segundo round, si se le puede llamar, con nuestro sparring, nuestro querido amigo el doctor Yuri Toscano, que es una tertulia, es una buena conversación, para aclarar varios puntos sobre el tema de la flagrancia, el tema de las actas. Prometemos desarrollar específicamente un podcast para que todos nuestros amigos de la comunidad policial pueda tener conocimiento, y no también de la comunidad jurídica, para poder saber qué tipo de actas y en qué tipo de hechos delictuosos se deben de formular y amparado ante qué articulado del Código Procesal Penal. Y ingresamos a nuestro segundo bloque de preguntas sin filtro. En este bloque vamos a tener preguntas directas, doctor. Yo sé que usted está a la altura, Personales. personales, puede ser diversas, en general, pero para mí quisiera darle una pregunta relacionada directamente al caso, que creo que usted lo conoce bien porque lo he escuchado muchas veces desarrollarla. Hablando justamente del tema de la flagrancia y lo que pasa, la intervención, ya los pesquisas protegieron la escena del crimen, están esperando la presencia del fiscal, y en ese momento de la flagrancia, ahí están los equipos celulares. ¿Es posible que el policía que ha intervenido en flagrancia pueda tomar el equipo celular de estas personas que han sido detenidas en flagrancia y poder extraer información de ese equipo telefónico, de ese equipo móvil? A ver, claro, muchas gracias por la pregunta. Claro que sí, este tema ha sido desarrollado ampliamente también por la Corte Suprema y es lo exquisito que tiene también el desarrollo jurisprudencial. No necesariamente una jurisprudencia o una casación, un recurso de nulidad vinculante, sino relevante también, porque ya nos va a orientar a los policías, porque el abogado, el juez no siempre utiliza jurisprudencia vinculante, sino también relevante.
¿no? Porque la jurisprudencia es una fuente del derecho. Y eso es lo que nosotros como policías y abogados, y me alegra, ¿no?, estar con grandes autores como son ustedes, y que les recomiendo también leer el libro que está sacando Gerardo sobre el Código Procesal Penal para policías, al igual que el ABC, buenos libros, donde el policía tiene que recoger y recopilar la jurisprudencia que ayuda al policía al cumplimiento de sus funciones. Todas las plataformas que ustedes conocen va direccionado a la defensa. Es decir, cómo anular el acta, que está mal, cómo traerse abajo el caso, por qué está mal un acta, etcétera. Pero cuando hay una jurisprudencia que respalda la operatividad policial, todos se hacen los ciegos. Oye, no, salió, sí, ¿verdad, no? Entonces nosotros como abogados o como conocedores del derecho, como operadores policiales, como también dogmáticos, doctrinarios que tengo en la mesa, debemos ser los primeros en captar esa jurisprudencia y llevarlo a nuestra familia policial, a nuestros hermanos. Oye, tú ves en cualquier, y no quiero hablar las plataformas, oye, pero ninguna me sirve a mí en mi actuación policial. ¿Qué? ¿La Corte Suprema se olvida del policía y solamente se acuerda del fiscal, del juez, del abogado, del defensor público? No, es que no hay un policía o hay pocos policías que chapan la jurisprudencia que nos conviene. Entonces nosotros hay que preocuparnos en eso. Entonces, una de las jurisprudencias, por ejemplo, es la Casación 1175-2023, el Santa, entre otras ya que reiteradamente es un criterio, ya es una unificación de criterio, una unidad de criterio que tiene la Corte Suprema, y ha hecho una diferencia, miren, entre la información almacenada, ya la información almacenada que ya tiene el celular, ya archivada, que está en mensajes, que está en fotografías, en videos, en un celular, y la interceptación de las comunicaciones. Es decir, ¿qué es la libertad de la inviolabilidad de las comunicaciones? ¿Cuándo se afecta? Cuando el policía directamente interfiere, escucha una comunicación en tiempo real. En ese momento el policía contraviene este precepto constitucional. Pero si el policía en flagrancia, ojo, la Corte Suprema ha dicho requisito, en flagrancia. El primer caso, unos extorsionadores le piden 8,000 soles a cierta víctima. Policía va, identifica, geolocaliza, captura, cana, contra el piso. Bacán. Vas y le encuentras el celular. Y esto, tío, es mío, a la firme. Trae el celular. ¿Y quién es Juan? Él te ha mandado. Sí, él me ha mandado, yo solamente iba a recoger el dinero. Esta actuación es lícita. ¿Por qué? Porque la conversación ya se encontraba almacenada. No, el policía no ha interferido, interceptado. Y la lógica comunicativa de estas comunicaciones es relacionada a un ilícito penal y no a temas íntimos. Entonces el policía fácilmente en flagrancia recibe el celular, en flagrancia verifica el celular y en flagrancia puede identificar no solamente a este extorsionador, sino al que le mandó a dejar el explosivo. Imagínate, ahora hace 2 días ha muerto un extorsionador dejando un artefacto explosivo, muere. Imagínate que encuentres el celular. ¿El policía puede revisar? Sí, lo revisa y puede encontrar quién mandó a este señor para que deje el artefacto explosivo. Lógico, cuando sea necesario y útil para la investigación, es lo que la Corte Suprema ha dicho. Oye, pero los abogados no salen a decir eso. Es que no les conviene, pues. Y nosotros los policías, queramos o no, tenemos que ubicar esta doctrina para darle en las manos a los policías y para que tengan esta herramienta. El mismo coronel Montúfar, hace 1 mes o 2 meses, incendiaron el centro de Lima por producto de extorsión. Incendiaron el centro de Lima. Y el coronel agarra y encuentra el celular. Y dice, mira, sí, se han comunicado y hemos identificado quiénes han sido los que estaban pidiendo cupos y es porque no pagaban cupos, han quemado el centro de Lima. Y estaba con el celular ahí.
Y otros dirían, ¿no? Un abogado cerrado diría, no, 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 no. Acá afectas el secreto de las comunicaciones, el secreto de la intimidad. No, 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 no. Eso es lo que tú dices, pero la Corte Suprema tiene otro criterio. Y lo que diga Juan Pérez y el mejor abogado, jurisconsulto, nacional, internacional o extraterrestre, yo no le voy a hacer caso. Yo hago caso a lo que dice la jurisprudencia. Muy bien, muchas gracias, doctor Yuri. Preguntas sin filtro de nuestro querido doctor Enrique Chipana. Mire, interesante lo que hemos tratado esta tarde. Y yo le agregaría ahí el principio de razonabilidad y proporcionalidad siempre, ¿no? En toda la actuación policíaca, ese principio nos va a acompañar siempre, porque, digamos, se habla del tratamiento con los celulares. Esto yo ya lo he visto ya en la fuente española, que así se realizan los policías españoles, que sí pueden hacer, pero vinculado al hecho, vinculado a la cuestión que están del hecho delictual. Claro, porque puedo salvar una vida al ver un contacto, puedo, ¿no? No se trata de invadir el aparato, también puede ser, no se trata, vinculado al hecho delictual. Razonablemente y proporcionalmente, yo lo demuestro en mi acta, ¿quién podría dudar de eso? Y ese producto lo he plasmado y eso me ha permitido conocer todo un hecho delictual e informar de un hecho delictual. Yo apreciaría que no hay ningún problema, ¿no? Pero sí había ese temor, esa cuestión, ¿no? Y que, bueno, qué bien que ahora ya esté en la jurisprudencia. Algo que pongo en la mesa es un tema olvidado, ¿no? Cuando el 29 de julio del año 2004 salió el decreto legislativo 957, sí hablaba de las faltas. Ahora no hay manera, pero no existen faltas, pues, ¿no? Hay delitos, y hay faltas, pues, el código de faltas. Pero se realizaron modificatorias y casualmente entró en cuestión la fragancia presunta. Hubo un ping-pong ahí, regresó y volvió, ¿no? Y ahí se olvidaron de ese extremo de la falta. Y vamos a encontrar que en las comisarías mayormente, que es bueno, la mayoría de unidades policiales que existen, que se presentan estas cuestiones. Y todo lo hemos encaminado al delito, ¿no? Pero por eso al inicio decía, ¿no? La acusación de materia penal es bipartita o tripartita. Sino que tenemos que solamente son delitos. Pero yo pongo sobre la mesa lo siguiente, ¿no? ¿Debería regularse esta cuestión de las faltas? Ya que ni qué decir de las contravenciones, ¿no? En Colombia, pues, creo que nos lleva bastante sobre ese tema. Pero las faltas están ocurriendo también. Y están siendo olvidadas y de repente están siendo un germen para otras cuestiones. Y a raíz de que no está plasmado, no está estipulado, pero existen algunas posiciones aisladas que dicen que la restricción de la libertad igual es, ¿no? Y habrá que ver, pues, si es delito o falta, ¿no? Pero la restricción en sí. Pero muchos nos hemos encasillado en la cuestión del delito en sí, del artículo del delito en sí, pero del catálogo del Código Penal. Pero existe otra forma de restricción, en este caso serían las faltas. O apresaría a la mesa de que ustedes que habría que desarrollar esta cuestión que se olvidó a un inicio del Código Procesal Penal, pero ahora ya no está. Y decía, ¿no? Se realizan los actos urgentes y la persona será puesta en libertad, decía, con la cuestión de falta. Pero ahora ese extremo se olvidó y ahora todos estamos solamente delitos, el catálogo del Código Penal, las faltas, nadie interviene, ¿no? Nadie interviene. No sé qué ustedes se que irá acá en la A mesa. ver, doctor, mire, este es un problema de todos los días. Ya siempre recibo llamadas, mensajes de algunos policías que son los que están ahí, ¿no? En la pampa, están donde las papas queman, pues, ¿no? Claro. Donde se van, oye, una gresca, se metieron un puñete cada uno. ¿Qué hago? Pero si son faltas y no supera los 10 días, no lo puedo detener. Ahora, por faltas, ¿cómo lo llevo? ¿En calidad de qué? ¿De detenido? ¿De retenido? ¿Cómo lo llevo? Entonces, no se ha desarrollado tan bien este extremo, porque si nosotros diríamos, ya, llévalo por control de identidad. O por prevenir, ¿no? Porque de repente si tú intervienes y lo llevas a la dependencia policial en aplicación al artículo 205 para prevenir de que este ya no sea un golpe de puño, sino sea un disparo o utilice un arma, entonces yo prevengo, lo llevo a la dependencia policial y la dependencia policial, el que está en delitos y faltas, te va a preguntar, ¿y de qué me vas a poner a disposición acá? Como detenido, por faltas no puedes detener, ¿verdad, no? ¿Qué hace el policía?
no está desarrollado, como usted dice, las faltas, pero lamentablemente, ¿cómo se tiene que poner? Antes de que ya se pronuncie la Corte Suprema sobre el término intervenido, uno agarraba, ¿no? Yo también de suboficial de tercera, me iba a la comisaría, oye, ven, ¿de qué lo pones como intervenido? Nomás es que no sabemos cuál va a ser el resultado. Le ha sustraído un celular. Este celular no supera el 10% de una UIT, ¿no? Que ahora es para el tema para que se configure faltas como, perdón, hurto como faltas o como delito cuando supera el 10% de una UIT. Entonces, el de la comisaría te va a decir, ya, a mí lo tienes que poner a disposición, identificando en qué calidad se encuentra. ¿En qué calidad podría ser? Para la averiguación de un hecho punible. La punibilidad, como usted dice, no, la punibilidad es delitos y faltas. Pero lamentablemente este policía no podría detenerlo por faltas. ¿En qué situación se encuentra? Entonces yo pienso que en este extremo se podría hacer una retención por tema de prevención, incluso en estas 4 horas, después de un reconocimiento médico, puede pasar a ser detenido, ¿no? Pero mientras tanto, eso es una interpretación que yo hago, pero lamentablemente no está regulado. Es como las infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Hay un accidente de tránsito, choque, pero no es delito porque es una infracción al reglamento. ¿Cómo lo llevas a la dependencia policial? ¿Como detenido? ¿Como retenido? ¿En qué calidad? Si es que él no está cometiendo ni delito ni falta. Es un tema administrativo nada más, pero ¿cómo lo llevas a la dependencia policial? ¿En qué calidad? Entonces, no podemos perder de vista estas intervenciones o estas actuaciones también en falta, que es incluso estadísticamente son más casos de faltas, de agresiones, de insultos, hasta ya nos hemos olvidado también de las contravenciones, nos hemos olvidado. El arrojar la basura en un sitio público es un tema de falta y lo dejamos pasar. Entonces nos estamos olvidando también el tema del procedimiento de faltas, ¿no? Y lamentablemente se tiene que regular, ¿no? Porque lamentablemente, pues, eh, nuestro Mapropol tiene que actualizarse de una vez y ya se está trabajando ese tema también, me parece. Si me permite, doctor, eh, aprecio que lo que usted está mencionando y yo postularía que es el desarrollo está en el 224B de la Constitución Política del Perú. Ahí habla del vocablo, el vocablo es restricción, no es restricción. Otras formas de la Sí, restricción. pero ahora, porque no solamente hay una sola forma de restricción, pues hay varias. Sí, pues. claro, claro. Y esto, Totalmente de acuerdo. ahora, por las cuestiones administrativas vinculadas a cuestiones de tránsito, sí se puede. Por cuestiones de falta de seguridad, sí se puede. Por cuestiones de seguridad, sí se puede, sí se puede. Es como yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Cuando hubo la pandemia, hoy día salen los varones, mañana las mujeres, hoy día salen así, ¿y a qué cosa era detención? No era detención policial, no era restricción. 224F, era 224B. Pero como no está desarrollado, no está, lo quisieron hacer primo hermano del control de identidad. Ya hay que desarrollar la restricción. Hay varias tipologías de restricción. Ahora, y yo Habría que empezar por el Ministerio Público, ¿no? Todo porque él también tiene la conducción compulsiva y poca o mucho o nada realiza esa acción. es un acto de restricción. Ahora el tema está que el consejo que yo haría es que el funcionario policíaco debe, cuando está el 224F, detención policial en acto flagrante o acto flagrante. Pero cuando hago actos de restricción, no empleo los otros vocablos porque son restricción y tienen amparo constitucional. Si yo hago esa cuestión, pero ya he encontrado casos en los cuales el funcionario policíaco hace un acto de restricción y le lee el artículo 71. No le puedes leer el artículo 71, pues. Le lees que hay una norma que nosotros estamos postulando que está vinculado al caso Azul que llevó a la Corte Interamericana. Y El hay control que de hacer un identidad. modelo. Y eso hay que desarrollarlo. O sea, 224B no es sinónimo de 224F. No son iguales. Pero hay falta de desarrollar. Pero en esa ruta tenemos que encaminar, ¿no? Muy bien, pregunta sin filtro con nuestro magíster Alex Orellana. Bueno, yo antes de hacer la pregunta, sí quería de todas maneras agradecer y hacerles conocer pues a todos los panelistas de la mesa que me siento muy orgulloso porque cada uno de ustedes pues ha trabajado en las ciencias policiales y es algo que falta mucho por trabajar, sin duda pues sumar esfuerzos y como lo decía hace un momento Yuri, de repente que lo que sabe, no, vamos a poner
no vamos a hablar de experiencia, ni de expertise, ni del tiempo en el servicio, pero lo que sabe el último suboficial de tercera lo tiene que saber hasta, ¿no?, nuestro señor general o seguramente pues el más antiguo en la institución. Yo quería que tú de repente nos puedas responder cómo podríamos hacer para hacer transversal ese conocimiento. Cosas muy sencillas o de repente que estamos muy conscientes de que todo lo tienen que saber. Control de identidad, tema de flagrancia, uso de la fuerza. ¿Qué consideras en este momento que nos haría falta para que todos conozcan algo que por ser tan básico seguramente no se conoce? Claro, miren, yo pienso que más allá de un tema presupuestal es un tema de gestión y de interés que se puede hacer. Por ejemplo, gracias a Dios, hay una escuela de detectives, por ejemplo, y escuela de detectives porque ya existe una resolución de la Comandancia General que le ha asignado el himno de los detectives a los investigadores criminales. Y de verdad era un sueño que uno tenía desde su oficial de tercera, su oficial de segunda. Yo soñaba sinceramente de que existe una escuela de detectives. O sea, para mí era un sueño decir, oye, ¿por qué no se reúnen? Porque había, ¿no?, en el piso 10, 11, creo, en la Divincri, en la Irincri, 10, ¿no? La escuelita, pues, ¿no? Pero era pequeñita, pues, ¿no? Y lamentablemente para hacer uno un curso, ya que era difícil, yo quedé de provincia para hacer un curso en Lima, era casi imposible llegar a hacer esos cursos especializados en el templo de la investigación criminal. Pero yo decía, oye, ¿por qué no? O sea, lo tenía en mente, ¿ya? Y cuando se creó la escuela de detectives, yo he sido uno de los primeros docentes también ahí, juntamente con Gerardo, varios les he visto ahí. Y uno va a esta escuela y la verdad nace ese sentimiento, es un compañerismo que formas tipo la escuela, formación, almuerzo, a tu aula, compartes, te encuentras con otra especialidad, con lavado de activos, con homicidios, con robos, con investigación criminal, y se hace que una competencia, ¿no? Y está volviendo a resurgir este tema de la investigación criminal, que no solamente debe ser investigación criminal, sino tiene que ser para todos los policías de a pie. Un policía que trabaja en Puno, en Tacna, en Tumbes, en Ancash, que no sea de la especialidad de investigación criminal, no va a tener lamentablemente esta posibilidad de serlo. ¿Cómo tendría que hacerlo? Sencillo. Por ejemplo, mi persona, nosotros que estamos sentados en esta mesa, lo hacemos por vocación. Y nosotros nos comprometeríamos a hacerlo virtualmente, a ir de provincia en provincia, de departamento a departamento, una reunión de 200, de 300 en Tacna, luego en Arequipa. Y yo pienso que en 2 meses toda la policía estaría actualizada. Pero yo pienso que todos los policías quieren aprender y todos los policías estarían en ese nivel de aprendizaje de lo básico, desde la de flagrancia, del control de identidad, de la retención. Porque si tú le preguntas un tema sencillo, así a como lo estaba planteando ahí el doctor Enríquez, ¿no? Sobre la restricción que habla el 224b de la Constitución, te dice que esta restricción es por imperio o por mandato de ley, es decir, tiene que haber una ley que estricta, específica y textualmente restringe esta libertad ambulatoria de una persona. No solamente podemos invocar el 224b, sino decir 224b, sí, un rango constitucional, pero el 205, 206, 208, 209 por pesquisas puedo restringir, por conducción compulsiva puedo restringir. Pero ese análisis, estoy seguro que no todos los policías podrían tenerlo. Pero yo sé que de algo estamos empezando y esto yo pienso y le felicito a Lito, a Alex, a Gerardo, al doctor Enríquez, les felicito de corazón este tipo de trabajo que estén haciendo, dar su tiempo, dar la voluntad y bueno, me comprometo también a que yo siga en este proyecto por el bien de todos los policías. Y yo pienso que de esta manera podemos llegar y se puede viralizar en muchos policías a nivel nacional. ¿Hay formas? Sí. Yo llego a, por ejemplo, el día de mañana o en otras oportunidades puedo estar en provincia, llego a provincia y la gente me conoce. Oye, Toscano, ¿cómo estás? Te he visto en TikTok, hablaste de la intervención, hablaste del registro. Y esa es una alegría. Bien, doctora. Piden autógrafo, oye, firman una foto. Entonces, esa alegría es de verdad. Eso vale más que Eso vale más que te paguen 1000 soles. Eso vale esa más. recompensa, ¿no?
ese sentir del uniformado, del hermano policía que te abrace, de los más antiguos, a coroneles, generales, superiores, bien Toscano, le está rompiendo, bien. Y ese ánimo que te da mucha fuerza para seguir adelante. ¿Usted no considera o considera usted que la Constitución, artículo 2, inciso 9, inciso 10, perdón, que sostiene de que los instrumentos de comunicación y el derecho a la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones solo se pueden restringir vía orden judicial? Esto en consonancia con el artículo 224, literal B, que dice de que no se permite formas de restricción de la libertad que no sean las establecidas en la ley, y que en la ley no existe visualización en flagrancia, ¿puede ser un cuestionamiento a lo que la jurisprudencia ya ha planteado hasta el momento? Claro, bueno, para empezar, el derecho no es absoluto, no es rígido, ¿no? El derecho no es 1 más 1, 2, ¿no? El derecho con una ciencia, pues, no es perfecta, ¿no? Eh, yo pienso de que efectivamente la Constitución te da aspectos generales, ¿no? Es, por ejemplo, 224F de la Constitución, detención en flagrante delito. Solamente puede haber la privación, la detención de una persona por mandato, orden judicial o por la policía en casos de flagrancia. 2 formas nada más. Pero si solamente nos cerramos en lo que dice la Constitución, pues la Constitución no desarrolla todo, sino pues la Constitución tú lo ves es de este grosor. Si desarrollaría todo al detalle, la Constitución pues sería de más volumen. Entonces la Constitución te da lo genérico y luego 224F te manda al 259 del Código Procesal Penal. Ah, ¿quieres saber qué es flagrancia? Vete al 259. Agarras ya no tu Constitución, tu Código Procesal Penal, 259. Ah, ¿quieres saber aún más? Vete a los protocolos interinstitucionales, donde va a desarrollarse todos los supuestos de flagrancia, cuándo se puede detener, en qué circunstancias, ya más detallado que el Código Procesal Penal. ¿Quieres hacer una interpretación mayor a esta? Lógicamente va a la jurisprudencia, ¿no? Por ejemplo, respecto al allanamiento de domicilio, lógico, ¿no? La Corte Suprema y la jurisprudencia han detallado que en realidad el allanamiento de un domicilio tiene que darse en la flagrancia estricta, no en la cuasi flagrancia. Es igual, por ejemplo, ¿no? Ahora para el tema de otros tipos de detenciones en flagrancia, por ejemplo, hablamos del primer supuesto o máximo del segundo supuesto. En flagrancia, perdón, para el allanamiento, para reventar la puerta de una casa, la Corte Suprema no contraviene la Constitución, porque la Constitución solamente te da lo genérico. La jurisprudencia lo que te da es te dice, ¿sabes qué? Tú puedes como policía, puedes allanar un domicilio en flagrante delito por la perpetración de un hecho punible, ¿no? Cuando hay un peligro ahí. Y lógicamente es en estos momentos nada más cuando el policía no pierde de vista. El policía está interviniendo un raquetero. Un raquetero, imagínese de acá. Y este raquetero corre y el policía no le pierde de vista. Lo sigue y se mete a la casa. ¿Puedes allanar? Sí. Un allanamiento en flagrancia propiamente dicha o en el primer supuesto de flagrancia porque tú no lo has perdido de vista. Pero esa interpretación ya no te lo va a dar la Constitución, esos detalles ya no te lo va a dar. Te lo da la jurisprudencia porque complementa la Constitución, no la contraviene, no la contradice, porque si la Constitución diría, el policía puede allanar cuando se le dé la gana en 24 horas, eso tampoco dice la Constitución. La Constitución dice el allanamiento. ¿Quieres desarrollar más? Ya la jurisprudencia como fuente del derecho es la que desarrolla. Porque imagínese, si no, viendo los excesos también que existen, un policía pues diría, oye, a ver, me han dicho que acá hay en la mañana y estamos dentro de las 24 horas, acá hay 2 toneladas de droga, ya, y voy a reventar. ¿Por qué? Porque yo soy policía y puedo allanar. No. Tiene que ser en flagrancia directa, donde el policía advierta, perciba, siga, no pierda de vista en lo que desarrolla la Corte Suprema. Entonces, en este caso, aterrizando en este caso, tampoco la Corte Suprema
no contraviene o contradice la Constitución. Es que no hay derecho absoluto. Ni la propia vida es un derecho absoluto. Hay pena de muerte. Ni la propia propiedad es absoluta. Puedes incautar, puedes comisar o puedes también expropiar una propiedad. Entonces, no puede existir un derecho absoluto de que nadie puede verificar mi celular, absolutamente nadie, y en adelante no puede salir ningún juez a decir que lo haga. No. Ya la jurisprudencia, las normas, complementan lo que dice la Constitución. ¿Cuándo sí podría darse una norma que sea inconstitucional? Sería una norma inconstitucional si contradice flagrante y evidentemente la Constitución. Pero toda norma, toda ley nace bajo el principio de constitucionalidad. Se cree constitucional cualquier norma, cualquier ley, y si fuera inconstitucional, téngalo por seguro de que ya ONGs, partidos políticos, fiscalía, entre otros dirían, no, esas casaciones son inconstitucionales porque transgreden la Constitución. No la colisiona, sino simplemente le están desarrollando, ¿no? Y bueno, vamos a hablar también si es inconstitucional o no la ley 32.130. A mi entender, no. ¿Por qué? Porque no la colisiona, simplemente desarrolla la función de la policía. Colisionaría la Constitución, la ley 32.130, si le da funciones de investigación. Imagínate al personal de la SUNAT. Eso sí transgrede a la Constitución. En este caso no transgrediría. Entonces, otra cosa es colisionar la Constitución y otra cosa es desarrollar ya ampliamente la Constitución. Y respecto a los celulares, la casación C-75-2023, el Santa, entre otros, no son para nada constitucionales, sino que han desarrollado. Y sí, posiblemente más adelante salgan algunos abogados por ahí, ¿no? Algunos que van a querer reclamar, pero para eso nosotros debemos estar preparados para hacerle frente a un debate a cualquier tipo de abogados que contradiga o trate de repente debilitar la operatoria policial. Cualquier norma, jurisprudencia que ayude a la operatividad policial, nosotros debemos ser los primeros en estar expectantes, alertas. Sale una norma que nos favorece, la chapamos. Porque si no lo hacemos nosotros, un defensor público no lo va a hacer. Un abogado litigante no lo va a hacer, un juez ni un fiscal lo va a hacer. Nosotros como policías tenemos que ser los que tenemos que identificar y captar esa jurisprudencia. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y ya para culminar nuestro programa, este podcast el día de hoy sobre la flagrancia, dejo en la mesa a alguno de los panelistas que quiera agregar alguno. Sí, Lito, es una cuestión a esto último, ¿no? Una comunicación, hay un emisor y un receptor, ¿no? Eso es lo que protege la Carta Magna, la comunicación. Ahora, pero si ya está archivada, ya pasó, ya fue, no toda la información puede celular, ¿no es cierto? Yo estoy viendo un hecho delictual preciso y específico, unos contactos que voy a ver. Razonablemente, proporcionalmente, ¿quién podría decir que esa actuación podría ser reñido por el ordenamiento legal? Ahora, sino que está en cuestión eso, ¿no? Del derecho a la comunicación y la cuestión de la intimidad. Pero la intimidad es de otro talante, no es de la cuestión de la comunicación. Yo apreciaría que por la cuestión de la comunicación, sí es lícito y está así reconocido que se tiene que actuar, claro, porque yo tengo un hecho delictual respecto a ciertos sujetos que actúan y hay una comunicación que puede salvar vidas, que puede descubrir cuestiones de carácter criminoso y demás, y la tengo clara y puedo acceder, porque es una agenda, prácticamente esto es una agenda, pero esto es una agenda ya que ya te está cargando, está escrito, es como un libro, ¿no? Pero está escrito, ¿no? Me interesará toda la información que está acá, pues no es toda, no es toda la información. También otra cuestión, sinónimo de un delito es automáticamente que usted me incaute celular, yo apreciaría que no, ¿ah? Pero aparece ahí lo que te digo, no. O sea, es como, hazle el acta igual, no es violencia, igual hazle el acta. Es esto el delito. A veces, pues yo digo, el hecho. ¿Cuál es el hecho delictual? El hecho delictual, un dato, lo voy a encontrar acá que es relevante y sé que ha habido un contacto, una transferencia de dinero, van a tener una entrega de cuestiones. Hay unos sujetos más. Esa cuestión específica, esa comunicación que ya está archivada, apreciaría que
razonable y profesionalmente, ayuda al hecho. Pero porque sea automáticamente y por todo, y eso es lo que está pasando, ¿no? Igual, celular, y al final, ¿qué hace con los celulares? Los celulares lo procesamos, nos perdemos en el hecho, nos perdemos en el hecho. Entonces, yo pensaría que... Recuerdo lo que dices, doctor Enríquez, podría ser de todas maneras una prueba indiciaria, porque la homologación con relación al tema de la comunicación entre 2 o 3 más personas tendría que ser relevante para quien está administrando justicia en ese momento, para el tema de sospechas, justamente que se habló hace un momento. Que yo tenga 10 comunicaciones con Alex, 30 o 50 comunicaciones con Gerardo, 100 comunicaciones con Yuri, es porque tengo una comunicación constante. Eso me va a permitir a mí tener una inferencia lógica de que sí hay una ideación, hay una planificación, más allá de lo que pueda estar en los archivos, pero sí una vinculación. Claro, va a confirmar esa, Exacto. porque esto, digamos, es una banda, una organización, va a confirmar que hay habido contactos, etc. Después, lo que hayan dicho, demás cuestiones propias de su intimidad, demás cosas, no interesa, el hecho no es ese. Sí, claro. Sino que se quiere mezclar una cuestión propia de la intimidad, cuando la comunicación es de carácter delictiva, la que va a haber, vinculada a un hecho criminoso. Eso es lo que va a ver el órgano policial. Y eso lo va a eslabonar al derecho. Y eso me parecería que eso sí no está en cuestión, ¿no? Bien, entonces damos el pase a los panelistas para sus palabras finales y darle para nuestros invitados de honor también para su despedida final. Gerardo. Excelente. Saludo la participación de nuestro invitado, el doctor Yuri Toscano, un reconocido ponente. Y bueno, ya en el próximo capítulo seguramente desarrollaremos otros temas, ¿no? Como las técnicas especiales de investigación, medidas limitativas de derechos, detención preliminar y allanamiento con orden judicial, que son herramientas que son, bueno, realmente eficaces para la lucha contra el crimen organizado, además también de temas propios del operatorio como es la flagrancia, los registros y las retenciones. Alex, paradas finales. Seguramente pues se ha quedado corto este tiempo, hay muchos temas que tocar, bueno, el tema es amplio en realidad, pero espero que estemos llegando pues a la visión que se tiene, ¿no? El de brindar conocimiento, el de capacitar y a la vez dar entretenimiento, ¿no? Así que gracias, doctor, por ese tiempo. Doctor Enríquez. Bueno, gracias por acompañarnos. Nuestro ánimo es trasladar estos conocimientos que tenemos de la temática que tratamos y siempre a favor de la ciudadanía, porque ella es la que clama cada día una mejor intervención y una mejor actuación, ¿no? Y más aún que nosotros tenemos la responsabilidad de que los hechos se plasmen idóneamente, porque en la medida que los hechos se plasmen idóneamente, serán eslabonados al derecho y los casos serán éxitos. Palabras finales, nuestro querido amigo, colega, el doctor Yuri Toscano. Muchas gracias, doctor Lito, Alex, Gerardo, doctor Enríquez. De verdad, los felicito nuevamente por este espacio, consagrándose de repente como el primer podcast en operatoria, en derecho policial. Y bueno, yo comprometiéndome nuevamente, porque desde este medio podemos llegar a miles de policías, miles de estudiantes de derecho y sobre todo también a la ciudadanía, ¿no? Como dijo el doctor Enríquez, pues lo que se busca no es causar zozobra o de repente ser arbitrario en las intervenciones, actuar de forma aberrante, atropellando las normas, no, sino dar algún alcance jurídico, operacional al policía para que pueda actuar debidamente. Y bueno, los invito a todos los policías a seguir a este espacio, la ley por encima de todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Yuri. Un abrazo para nuestro querido ponente. Y bueno, queridos amigos, darle las gracias a Consultores Jurídicos Forenses en este podcast, en su segmento La Ley por encima de todo. Y los invitamos para un próximo capítulo. Damos las gracias también al estudio Jurispol y también Casuísticas PNP, que lo lidera nuestro querido amigo el doctor Yuri Toscano Villafán. Y nos despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias.